En gran parte del hemisferio occidental abundan las luces por todas partes. En las estaciones de radio se escuchan villancicos y cantos alusivos a la Navidad. Nos estamos preparando para la Nochebuena. En la primera Navidad, solo aquellos que estaban buscando a Jesús lo encontraron. Los políticos, los hombres de negocios, el dueño del hospedaje donde nació en un pesebre, Jesús, y hasta los líderes religiosos de la época se la perdieron. Solo quienes estaban buscando a Jesús lo encontraron. Isaías, cuyo nombre significa Jehová es salvación, fue hijo de Amós y ministró en Jerusalén y sus alrededores durante el período del reino dividido como un profeta de Judá, el reino del sur, durante los reinados de 4 reyes en Judá. Ellos eran Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. En el 8º siglo antes de Cristo, entre los años 739 y 686 antes de Cristo. Él fue contemporáneo de Oseas y Miqueas, otros 2 profetas cuyos libros también están incluidos en la Biblia, aunque exclusivamente por razones de la longitud de su libro y no por la importancia. Isaías es considerado como uno de los profetas mayores y los otros 2 como de los profetas menores. En el año 793 a.C., el mismo año de la muerte del rey Usías, Isaías recibió de parte de Dios el llamado para profetizar y él respondió con prontitud gustosa: heme aquí, envíame a mí. A pesar de que de antemano él sabía que el suyo sería un ministerio de advertencia y exhortación sin fruto, pues el mismo Señor le había advertido que el pueblo no lo escucharía. Su obra puede dividirse en 3 secciones. Los primeros 35 capítulos contienen anuncios del juicio de Dios sobre su pueblo. Los capítulos 36 al 39 se conocen como el libro de Ezequías porque se narran los hechos ocurridos durante el reinado del rey Ezequías. Y en los capítulos 40 al 66, el profeta ofrece un mensaje de consuelo para el pueblo de Dios. Más que cualquier otro profeta, Isaías provee información acerca del futuro día del Señor y del tiempo que seguirá. Él detalla numerosos aspectos del reino futuro, del reino de Israel sobre el mundo entero, que no se encuentran en ningún otro lugar, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Pero hoy no hablaremos más sobre Isaías. Estamos en Navidad y revisaremos un par de pasajes bíblicos de los más hermosos en toda la Escritura con respecto al nacimiento de Jesús y que están registrados en el libro que lleva el nombre Isaías. Vamos a comenzar por Isaías 7:14. Para ponerlo en contexto, los reyes de Aram e Israel estaban planeando juntos un complot para tomar Jerusalén. Pero Dios le dijo a Isaías que le dijera a Acaz, el rey, que era el rey de Judá, que ellos no prevalecerían contra su reino y que le pidiera una señal, fíjense bien, tan profunda como el Seol y tan alta como el cielo. Pero Acaz, el rey, le respondió a Isaías: no le pediré nada al Señor, en clara desobediencia a lo que el Señor le estaba instruyendo. Entonces el Señor le dice en Isaías 7:14, dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. En Mateo 1, 22 y 23. Vamos a ir allí a Mateo 1, 22 y 23.
donde vemos la narración de Mateo acerca del nacimiento de Jesús. El primer capítulo le había incluido una genealogía por parte de José, el padre putativo de Jesús, y las palabras del ángel a José en relación con lo milagroso de la concepción de María por parte del Espíritu Santo. Allí leemos lo siguiente. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, refiriéndose a Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Detengámonos un momento aquí para apreciar lo extraordinario del suceso que estamos leyendo y que anunció el profeta Isaías 700 años antes de que ocurriera. Una mujer soltera en edad de casarse y sin haber tenido relaciones sexuales nunca, concebiría un hijo y lo daría a luz. Ese bebé tendría un nombre: Dios con nosotros. ¿Te das cuenta? Dios infinito hecho temporal. Dios inmenso hecho pequeñísimo. Dios todopoderoso hecho un frágil niño es decir, juntamente, en compañía de nosotros. Es decir, tú, yo, ellos, aquellos, desde el nacimiento milagroso de Jesús. Cuando nos acostamos, Dios con nosotros. Cuando nos levantamos, Dios con nosotros. En la casa o en el trabajo, Dios con nosotros. En el camino, Dios con nosotros. En todo momento y lugar, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Te das cuenta? Pero vayamos ahora a otro pasaje muy conocido, importante y profundo del libro de Isaías, esta vez en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Aquí él habla de este niño maravilloso que nacería en Belén y dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Voy a parar aquí un momento. Este niño y este hijo del que habla este pasaje desarrollan el concepto de Emmanuel, aquel hijo que habría de nacer de una virgen y del cual ya hablamos y leímos en Isaías 7:14. Le darían nombres conformados por pares de palabras, título y adjetivo. Consejero admirable, con una sabiduría sobrenatural para el ejercicio de sus funciones reales. Es el que aconseja y advierte sobre la conducta de la vida. Es extraordinario, es sin par. Dios fuerte. El único y verdadero Dios, Jehová, como un guerrero con toda la facultad y la potencia para ganar todas las victorias militares en las que se involucre. Es Padre eterno, es decir, el que origina, funda y gobierna a su pueblo, cuidándolo y disciplinándolo con compasión, como hace un padre, perpetuamente, es decir, desde ahora, desde antes, ahora y para siempre. También lo llama príncipe de paz, es decir, un jefe absoluto y líder de armonía, plenitud, seguridad y prosperidad. La paz es mucho más que la ausencia de conflicto, es algo que está completo, que está pleno, que está armónico, que está próspero, que está seguro.
Y además este príncipe de paz procurará y perpetuará la paz entre las naciones del mundo, que estarán sin inquietud ni conflicto en algún momento. Vamos a seguir adelante, esta vez con el versículo 7, en Isaías 9. Dice: se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. La soberanía y la paz que este bebé traería consigo irían en aumento y nunca terminarían. Es más, él gobernaría sobre la casa de David y su reino. Entonces, mientras el versículo 6, allí Isaías estaba hablando del bebé que nacería en Belén, aquella primera Navidad, hace más de 2000 años, en el versículo 7, el profeta se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, ya no como Cordero de Dios, sino como el León de Judá, para preparar, establecer firmemente el trono y reino de David con imparcialidad, rectitud, justicia, de acuerdo con lo que él mismo había ordenado. Un reino que, de acuerdo con las propias palabras de Jesús, que podemos leer en Lucas 17, 20 al 22, es un reino que ya es, pues Jesús es la personificación de ese reino eterno, pero al mismo tiempo está por venir, como se nos describe en el libro de Apocalipsis, especialmente en los capítulos 21 y 22, que te recomiendo ampliamente que leas. Alrededor de 700 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías ya lo había profetizado y nos dice que la esperanza de la humanidad viene en forma de un niño que nace, haciendo referencia a su condición humana, a un hijo que es dado por Dios, refiriéndose esta vez a su condición divina, que reinará y cuyos nombres, tal como se estilaba en la época, reflejarían su carácter extraordinario, sin principio, sin fin, poderoso, magnífico, conciliador. Veamos cómo Lucas nos narra el nacimiento de Jesús en los primeros 7 versículos del segundo capítulo de su recuento del Evangelio. Voy a encontrar aquí Lucas, capítulo 2, y dice, primeros versículos, dice: por aquellos días, Augusto César decretó que levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Así nació el Redentor del mundo, nuestro Salvador personal. Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Verbo encarnado. Dios infinito hecho temporal. Dios inmenso hecho pequeñísimo. Dios todopoderoso hecho un frágil niño. El Rey de Reyes, dejando su trono en el palacio para ocupar una cunita de paja en un humilde establo.
Yo le pido a Dios que esta Navidad tú puedas apartarte del ruido del mundo para celebrar en tu corazón y en tu hogar el verdadero sentido que dio origen a esta tradición. Celebremos el nacimiento del Salvador. Lucas 2, en los versículos 8 al 20, enseguida de lo que acabo de leer, nos cuenta ese tiempo glorioso que rodeó el nacimiento de Jesús. Yo te animo a que lo leas para que detalles las reacciones de distintos grupos de personas frente a este hecho. Es nuestro pedido al Señor en Unidas de Cristo, que sea tu corazón como ese pesebre humilde y cálido que albergó al niño Dios al nacer. Que como María lo envuelvas en pañales para darle calor y lo acojas junto a ti. Que como los ángeles comuniques la noticia que será motivo de gran alegría. Entre ustedes, en la ciudad de David, nació un Salvador, quien es el Mesías y el Señor. Que formes parte de esa multitud de seres celestiales que alaban a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. Que como los pastores, vayas sin demora a Belén para ver lo que el Señor te ha dado a conocer. Que como los que escucharon a los pastores, quedes maravillado al escuchar lo que se dice de Jesús. Que como María, guardes en tu corazón todos estos acontecimientos y los medites cada día. Que como los pastores, siempre alabes y glorifiques a Dios por todas las maravillas que has visto y oído y que los propios ángeles habían anunciado. Que la luz que lo envolvió todo en ese día cubra tu hogar. Feliz Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros.